Bienvenidos al avance del capítulo 18 de la telenovela La historia de Juana. David estaba concentrado leyendo las noticias en el periódico cuando de repente llegó Juana. Al verla, David apenas levantó la vista, pero Juana no tardó en notar lo que él tenía entre manos. Se acercó rápidamente y vio que David estaba leyendo un artículo sobre ella, lo que la hizo enfurecer. Con el rostro completamente rojo de ira, le dijo a David que todo lo que estaba publicado en ese periódico era una completa mentira. Intentó mantener la calma mientras comenzaba a explicarle la situación, pero su enojo no le permitía expresarse bien. Aún así, trataba de convencer a David de que no debía creer en lo que estaba escrito, aunque sabía que no sería fácil cambiar su percepción. Paula, visiblemente alterada, se sentó junto a su madre y, entre suspiros y lágrimas, le confesó que sentía como si su mundo estuviera desmoronándose. Le contó que Gabriel le había pedido el divorcio, algo que la tenía completamente desconcertada. Su madre, tratando de consolarla, le aconsejó que se calmara, explicándole que todos los matrimonios tienen sus momentos difíciles y que las crisis son parte de la vida en pareja. Sin embargo, Paula, atrapada en la desesperación, no sabía qué hacer. Lo que realmente la inquietaba era que sabía algo más, había descubierto lo que su padre estaba haciendo con Camila. Su madre, siempre perceptiva, notó que algo más sucedía y le preguntó directamente qué estaba pasando. Paula, esquivando la verdad, le respondió que simplemente se sentía muy mal, pero luego, como si no pudiera contenerlo más, confesó que había estado tomando anticonceptivos para evitar quedar embarazada. La madre de Paula, preocupada, le advirtió que fuera extremadamente cautelosa con esa información, ya que si Gabriel lo descubría, las cosas podrían ponerse muy mal. Antes de que Paula pudiera decir algo más, su madre le pidió que sacara a Camila de su vida, pero Paula le aseguró que ya había tomado esa decisión y la había sacado de su casa. Gabriel estaba ansioso y buscaba a David por todos lados. Cuando encontró a Susana, no perdió tiempo y le preguntó directamente dónde estaba. Susana, tranquila, le explicó que David había salido a investigar qué había sucedido con la cancelación de la presentación de su cerveza, la cual era muy importante para ambos. La explicación no calmó a Gabriel, quien, al escuchar la razón, comenzó a enfadarse. Su frustración crecía con cada palabra, ya que no podía entender cómo algo tan relevante había sido suspendido sin previo aviso y sin una explicación clara. Castillo no perdía ni un segundo cuando se trataba de estar cerca de Jenny. Cualquier oportunidad que tenía la aprovechaba para acercarse a ella y pasar más tiempo a su lado. Poco a poco, Jenny, que al principio se mostraba distante y reservada, comenzaba a ceder a las insinuaciones de Castillo. Aunque inicialmente dudaba, las palabras y los gestos de Castillo empezaban a convencerla, y lentamente, sin darse cuenta, empezaba a aceptar las cosas que le proponía, dejando atrás sus reservas iniciales. Felipe llegó con una sonrisa en el rostro, diciendo que había venido solo para ver a Enriqueta. Sin embargo, la reacción de Enriqueta no fue la que esperaba. Ella le mencionó que Juana se había sentido muy incómoda con todos los rumores que estaban circulando sobre ella, y aunque intentaba ser diplomática, había cierto malestar en su tono. Felipe, sin perder la oportunidad, le recordó que Juana era su sobrina y que debería hacer las cosas de manera correcta para protegerla. A medida que la conversación avanzaba, Felipe se acercó un poco más a Enriqueta y, con una sonrisa insinuante, le preguntó si acaso había olvidado el beso que se dieron en el ascensor. Enriqueta, incómoda, no respondió nada a esa provocación. Simplemente le pidió a Felipe que se marchara. En ese preciso momento, Carlos, quien había estado observando desde una esquina, notó la situación tensa entre ellos. Con una sonrisa maliciosa, no dudó en recordarle a ambos cómo los había visto besándose en el ascensor, dejando a Enriqueta aún más incómoda y a Felipe sorprendido. Castillo, con su tono romántico y palabras cuidadas, comenzó a hablarle a Jenny, intentando conquistarla poco a poco. Al principio, ella parecía estar cayendo en su juego, dejando que las palabras dulces de Castillo la envolvieran. Sin embargo, llegó un momento en el que Jenny, repentinamente, reaccionó. Se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y le dijo con firmeza a Castillo que la dejara en paz, que no quería saber absolutamente nada de él ni de sus intentos por acercarse. Castillo, sin entender su rechazo, le respondió que el problema de Jenny era que no podía soportar escuchar la palabra amor porque, según él, todo le causaba problemas. Pero Jenny, manteniéndose firme, le contestó que no se trataba de eso, sino de que ella sabía protegerse de hombres que solo querían jugar con sus sentimientos o aprovecharse de su vulnerabilidad. Castillo, visiblemente molesto, trató de justificar su comportamiento, diciéndole que él solo quería tratarla bien y que si ella no lo permitía, se perdería una buena oportunidad. Luego, en tono sarcástico, le insinuó que quizá lo que ella buscaba era un hombre que la tratara mal. Esto desató la furia de Jenny, quien no dudó en decirle que había cruzado una línea y que no toleraría más su actitud. David, inquieto y lleno de preguntas, le pidió explicaciones a Juana sobre por qué no le había contado antes que estaba embarazada. Juana, con voz algo tensa, le explicó que había sido un bebé no planeado,
y por eso no le había dicho nada en su momento. David intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, pero no podía evitar sentirse herido. La rabia comenzó a invadirlo cuando se enteró de que Gabriel ya sabía sobre el embarazo desde hace tiempo y no se lo había mencionado. Este hecho lo enfureció aún más, pues no entendía cómo alguien más podía saber algo tan importante sobre su vida antes que él mismo. Gabriel, sumido en una profunda tristeza por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, apenas podía concentrarse en nada. Estaba sentado en silencio cuando de pronto llegó Carlos, quien notó su desánimo y le preguntó qué le pasaba. Gabriel, intentando no mostrar toda su preocupación, le confesó que se sentía abrumado por la presión de la situación, pero no entró en detalles. Sin embargo, después de un momento de silencio, Gabriel no pudo contenerse más y le contó a Carlos lo que Camila le había dicho. Paula los había visto a ella y a su padre en una situación bastante comprometida. Carlos, al escuchar esto, se mostró poco sorprendido y le dijo a Gabriel que nunca dejaría de desconfiar de Rogelio, porque sabía que tenía muchos asuntos turbios entre manos. Gabriel, incrédulo, insistió en que no podía creer que Rogelio quisiera hacerle daño a la cervecería. Carlos, serio, le advirtió que no bajara la guardia ni confiara ciegamente en Rogelio, especialmente porque había contratado a Camila, lo cual indicaba que probablemente estaba tramando algo contra ellos. Renny se acercó a Camila con una sonrisa, y sin rodeos le preguntó si no se acordaba de él. Camila, al verlo, se sintió inquieta y asustada al reconocerlo. Se trataba de alguien del barrio donde ella había vivido anteriormente, alguien que podía exponer su pasado. Renny, notando su reacción, no tardó en decirle que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, pues su madre estaba pasando por una situación muy difícil, al punto de que ni siquiera tenía que comer. Camila, completamente perturbada por la noticia, no dijo nada y se retiró apresuradamente a su oficina, preocupada por lo que iba a hacer ahora que había sido reconocida. La madre de Paula, con preocupación en el rostro, le preguntó directamente qué había pasado entre ella y Camila, ya que siempre la veía defendiendo a su amiga y ahora las cosas parecían diferentes. Paula, evitando el tema, le respondió que no quería hablar sobre Camila en ese momento. Su prioridad era otra: quería organizar su vida y asegurarse de que Gabriel no se alejara de ella. Le confesó que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para adoptar a Nicolás, pues esa decisión la ayudaría a sentirse más segura en su relación con Gabriel, aunque sabía que el camino no sería fácil. Rogelio, con su tono manipulador de siempre, le dijo a Camila que ya era hora de que pasara más tiempo con él si realmente quería cumplir su deseo de convertirse en la dueña de la cervecería. Él le dejó claro que, si seguía haciéndole caso, podrían compartir el control total de la empresa, pero para eso, ella debía seguir obedeciendo sus instrucciones sin rechistar. Cada palabra de Rogelio buscaba someterla más a su voluntad, pero Camila, aunque intentaba seguir adelante, comenzaba a sentirse cada vez más incómoda con la situación. A medida que Rogelio continuaba con su manipulación, la sensación de incomodidad de Camila aumentaba, y aunque no lo decía abiertamente, estaba empezando a dudar de si todo esto valía la pena. Castillo, arrepentido por lo sucedido, se acercó a Jenny y le pidió disculpas. Le dijo que lo sentía por todo lo que había dicho, que sus palabras no fueron intencionales y que no quería hacerla sentir mal. Sin embargo, Jenny, harta de la situación, no mostró interés en sus disculpas y le pidió que se largara, que no quería verlo ni escucharlo más. A pesar de que Castillo trataba de explicarse, insistiendo en que no sabía qué más hacer para que lo perdonara, Jenny decidió no darle más vueltas al asunto. Sin mirar atrás, se marchó rápidamente, dejando a Castillo confundido, aunque él seguía insistiendo, esperando que en algún momento lo perdonara. Jimmy, observando que Felipe estaba claramente abatido, decidió preguntarle qué le pasaba. Felipe, visiblemente afectado, le confesó que Enriqueta lo había tratado de manera muy fría. Le dijo que, tras el beso que compartieron, ella lo había tratado como si fuera un completo extraño, como si no hubiera sentido nada. Jimmy, siempre directo, le respondió que tal vez eso era exactamente lo que eran dos completos desconocidos. Además, le advirtió que no debía hacerse ilusiones, porque Enriqueta jamás se fijaría en él de la manera en que él lo deseaba. Felipe, aunque triste, sabía que Jimmy tenía razón, pero aún le costaba aceptar la realidad. Gabriel, completamente desconcertado, no podía entender qué estaba ocurriendo en la cervecería. De repente, lo estaban sacando de todas las promociones y comerciales importantes, y no tenía ninguna explicación clara sobre por qué esto estaba pasando. Frustrado, se dirigió a Carlos, quien le advirtió que no confiara en nadie, sugiriendo que Rogelio podría estar detrás de todo esto. Al escuchar el nombre de Rogelio, Gabriel se alteró, pero Rogelio, presente en la conversación, rápidamente negó cualquier malintención, afirmando que solo quería ayudar a la cervecería. Aún así,
Gabriel no estaba convencido. Molesto, le pidió a Enriqueta que convocara una reunión urgente con todo el equipo de marketing para aclarar de una vez por todas qué estaba sucediendo con las promociones y los comerciales. Yadira, por su parte, le mostró a Felipe una revista con una portada que lo dejó atónito. Allí aparecía una foto de él junto a su sobrina Juana, con un título sensacionalista que decía que Juana era la virgen que hacía milagros. Al ver aquello, Felipe no pudo evitar enfurecerse. No podía creer el alcance de los rumores y el circo mediático que se estaba formando alrededor de Juana, y la sensación de impotencia solo alimentaba su enojo. David, lejos de aprovechar la oportunidad para arreglar las cosas con Juana, parecía hacer todo lo contrario. Cada vez que intentaban hablar, él solo lograba que Juana se sintiera peor. En lugar de encontrar consuelo en él, Juana se sentía más estresada y perdida. Con la cabeza llena de preocupaciones, decidió enfocarse completamente en su trabajo, buscando distraerse. Justo en ese momento, llegó Daniela y notó el malestar de Juana, preguntándole qué estaba pasando. Juana, con un gesto de angustia, le mostró una revista en la que aparecía su imagen y le confesó que tenía pánico de que todos descubrieran que estaba embarazada. Mientras tanto, Susana y Vivi se acercaron a David, interrumpiendo sus pensamientos, para informarle que Gabriel necesitaba a todo el equipo en la sala de juntas de manera urgente. David, ya estresado por todo lo que estaba ocurriendo, simplemente asintió, sabiendo que tendría que lidiar con esta nueva crisis. Jenny llegó a su casa frustrada, llamando a su madre Josefina con la esperanza de desahogarse, pero no la encontró por ningún lado. Mientras aún intentaba localizarla, tocaron la puerta. Jenny, ya cansada de las constantes visitas de Castillo, abrió pensando que podría ser él, y efectivamente lo era. Su molestia aumentó de inmediato, recordando cómo ya le había dejado claro que no quería saber nada más de él. Sin embargo, Castillo no parecía dispuesto a ceder. Le extendió un oso de peluche que se le había quedado en el vehículo, pero Jenny lo rechazó de inmediato, diciendo que no quería ese oso feo. Justo en ese momento, Josefina llegó y, al ver a Castillo, les preguntó cómo les había ido. Jenny, visiblemente molesta, no respondió y simplemente se marchó, dejando a su madre con una expresión de desconcierto. Josefina notó que Castillo parecía un poco triste. En un gesto amable, le sugirió que regresara al día siguiente con una botella de vino, ya que sería el día libre de Jenny. Le propuso cenar con la familia para intentar suavizar la situación, sonriendo para tratar de levantarle el ánimo. Mientras tanto, Paula estaba en plena estrategia, tratando de convencer al sacerdote de la parroquia para que le permitiera ver más seguido a Nicolás, con el objetivo final de adoptarlo. Paula intentaba manipular al sacerdote con palabras amables y propuestas altruistas. Justo en medio de la conversación, Nicolás llegó corriendo y la abrazó con afecto. Paula, aunque trató de ser cordial, se mostraba visiblemente incómoda, ya que su interés en el niño no era genuino. El sacerdote, aunque dudoso, observaba cómo Paula interactuaba con Nicolás, empezando a considerar su propuesta. Por otro lado, Gabriel, ya cansado de los problemas con las campañas publicitarias de su cervecería, convocó a todo el equipo de marketing a una reunión urgente. La sala estaba llena de tensión mientras Gabriel comenzaba a leer una publicidad de la cervecería rival. Sus palabras resonaban en el ambiente, mostrando claramente la agresividad de la competencia. A medida que los empleados trataban de explicar lo que estaba sucediendo, Juana intentó dar su opinión sobre la estrategia de la competencia, pero Gabriel la interrumpió bruscamente, dejándola a un lado sin siquiera escucharla. Juana quedó desconcertada, sin entender por qué Gabriel había sido tan descortés con ella. Paula, mientras tanto, continuaba manipulando al sacerdote, proponiéndole que la fiesta de cumpleaños de Nicolás se celebrara en su casa. El sacerdote dudaba, no estaba seguro de la sinceridad de Paula, pero ella, con su voz suave y persuasiva, le planteó que la fiesta no solo beneficiaría a Nicolás, sino que también serviría como una oportunidad para invitar a más niños, lo que a su vez podría aumentar las donaciones para la iglesia. Aunque Paula pretendía que todo era por el bien de la comunidad, su verdadera intención era ganarse la confianza del sacerdote y avanzar en su plan para adoptar a Nicolás. Gabriel, cada vez más frustrado, no podía soportar la idea de que su cervecería estuviera perdiendo terreno frente a la competencia. Ordenó a todo su equipo que encontraran una solución inmediata. Les dejó claro que no le importaba cuánto costara, pero quería una campaña publicitaria aún más impactante y eficaz. David, tratando de calmar los ánimos, sugirió que hicieran una campaña agresiva, pero que también fuera estratégica,
para no perder la esencia de la marca. A pesar de su sugerencia, Gabriel estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control del mercado, presionando a su equipo para que propusieran ideas innovadoras. Mientras tanto, Josefina observaba con creciente sospecha el comportamiento de sus hijos, Jenny y Felipe. Algo no encajaba, y estaba decidida a descubrir qué era. Al entrar en la sala, vio a Jenny nerviosa tratando de esconder una revista que tenía en las manos. Sin embargo, Josefina fue más rápida y le arrebató la revista antes de que Jenny pudiera evitarlo. Al abrirla y leer la portada, quedó completamente sorprendida. Allí estaba su nieta Juana, y la revista la describía como la Virgen que hace milagros. La expresión de incredulidad en el rostro de Josefina era inconfundible, mientras que Jenny y Felipe no sabían cómo explicar la situación. Después de la tensa reunión en la cervecería, el equipo de marketing no pudo evitar comentar lo ocurrido. Todos se preguntaban por qué Gabriel había tratado a Juana de manera tan indiferente y brusca, ignorando por completo su intervención. Mientras las especulaciones crecían entre los empleados, Juana, aunque afectada, intentaba mantener la calma. Sabía que mostrar debilidad solo alimentaría más rumores, por lo que decidió centrarse en su trabajo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Juana trataba de enfocarse en su tarea. Sabía que si quería mantenerse relevante en la empresa, tenía que proponer una estrategia contundente contra la cervecería rival. Aunque Gabriel la había ignorado, ella se dijo a sí misma que resolvería el problema y demostraría su valía. Con calma, comenzó a delinear un plan para recuperar terreno y llevar la campaña publicitaria de la cervecería a un nuevo nivel. Carlos, notando el mal ambiente que Gabriel había creado, decidió confrontarlo. Se acercó a él y le preguntó directamente por qué había ignorado a Juana en la reunión. Gabriel, visiblemente incómodo, no supo qué responder. Sabía que había sido grosero, pero no podía explicar sus razones sin quedar aún peor. En otro lado de la ciudad, Castillo conversaba con su compañero Pacheco sobre su frustrante encuentro con Jenny. Pacheco, curioso, le preguntó cómo había ido la cita. Castillo, desanimado, le explicó que todo había salido mal. Jenny sabía que él estaba profundamente enamorado y se aprovechaba de eso para tratarlo como quería. Pacheco intentó animarlo, diciéndole que quizá las cosas mejorarían, pero Castillo no estaba tan seguro. Creía que Jenny prefería a los hombres que la trataban mal, y eso lo dejaba sin saber cómo actuar. Mientras tanto, David, decidido a encontrar una solución a los problemas de la cervecería, se acercó a Gabriel con una nueva propuesta. Le explicó su estrategia para contrarrestar los movimientos de la cervecería rival, pero a pesar de sus esfuerzos, Gabriel no parecía convencido. David siguió insistiendo, desglosando cada detalle de su plan, hasta que finalmente, con una última sugerencia, logró captar la atención de Gabriel. Este, sorprendido, admitió que esa idea sí le gustaba y pidió que se implementara de inmediato. Aprovechando el momento, David también mencionó que sería prudente hablar con el Departamento de Finanzas para adquirir recursos que fortalecieran la imagen de la cervecería. Gabriel, de acuerdo, aceptó que esa era una buena estrategia. Sin embargo, en medio de la conversación, David no pudo contenerse más y le confesó a Gabriel que estaba enamorado de Juana, sin saber que ella estaba embarazada. Gabriel, serio, le dijo que ya lo sabía, pero también lo advirtió. Le pidió a David que respetara a Juana y no hablara de ella de manera irrespetuosa, dejando claro que el embarazo de Juana no era asunto de nadie más. David, sorprendido por la reacción de Gabriel, entendió que debía ser más cuidadoso con sus palabras. La madre de Paula la observaba con una mezcla de preocupación y desaprobación mientras Paula insistía en su idea de adoptar a Nicolás. «Lo que estás haciendo está mal, Paula», le dijo con severidad. «No puedes adoptar a un niño así porque sí, sin tener motivos válidos. Esto no se trata de un capricho». Paula, sin embargo, estaba decidida. «Voy a hacer lo que sea necesario para tener a Gabriel a mi lado de nuevo», replicó con firmeza, sin importarle las advertencias de su madre. Poco después, Gabriel se acercó a Juana para disculparse por haberla ignorado en la reunión. «Lo siento, Juana», le dijo con sinceridad. «No debí haberte tratado así». Juana, sin embargo,
No quiso profundizar en el tema. No te preocupes, respondió fríamente, me voy a trabajar. Gabriel, incómodo, no supo cómo reaccionar ante la distancia que ella ahora le mostraba. Cuando Gabriel finalmente regresó a su oficina, encontró a Camila esperándolo. Ella, con una expresión seria, le dijo que necesitaba hablar con él. Sin rodeos, le soltó la noticia: Juana está embarazada. Gabriel, sorprendido, trató de procesar la información, pero lo que Camila dijo después lo dejó completamente sin palabras. La mujer a la que inseminaron con tu muestra es Juana. Gabriel quedó atónito, incapaz de decir una palabra mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.